pero vamos a cambiarla por esta de lesiones meniscales, que es mucho más frecuente con nosotros en la consulta. El temario va a abarcar lesiones meniscales y lesiones ligamentarias de la rodilla, y vamos a hablar también de un síndrome bastante importante que es el síndrome compartimental. Ustedes recuerdan que la articulación de la rodilla es una diartrosis, es una articulación que está conformada por el fémur, la parte de la tibia y la patela. El peroné, si bien tiene inserciones ligamentarias, no tiene ningún tipo de participación como sí en la articulación. Soporta en la bipedestación cantidades bastante importantes del peso corporal y eso aumenta cuando nosotros bajamos o subimos gradas. La rodilla tiene estabilizadores que son de tipo pasivos y activos. Dentro de los factores pasivos, nosotros vamos a tener que la cápsula articular, los meniscos y los ligamentos le dan esa rigidez a la rodilla, porque ustedes recuerdan que la rodilla no tiene ningún tipo de inserciones musculares. Los factores activos son las inserciones tendinosas que tiene en la parte medial, tiene la pata de ganso, el semimembranoso en la parte posterior, el bíceps crural y el popliteo en la parte lateral y el aparato extensor de la rodilla en la cara anterior. Vamos a encontrar también mecanismos reflejos que vamos a tener los movimientos propioceptivos, que son los que nos permiten movilizarnos, los mecanorreceptores que nos sirven para sentir la presión, especialmente cuando hacemos la bipedestación o la caminata, y vamos a tener impulsos que mantienen la estabilidad y la postura de la rodilla. Dentro de estos, nosotros ya hemos visto que tenemos que tener una alineación perfecta, como la imagen que se ve al centro, donde tenemos que tener una línea que pasa desde el centro de la cabeza femoral y va a ir hacia el centro del tobillo, pasando por el centro de la rodilla. Ese es el eje mecánico. Cuando hay alteraciones de este tipo de ejes, cuando las rodillas se juntan y los tobillos se separan, y esta línea pasa por fuera de la cara lateral de la rodilla, nosotros sabemos de un genovalgo. En cambio, cuando esa línea pasa por dentro del marco de la rodilla, se llama genovalgo. Entonces, se van alterando los ligamentos. Claramente, los ligamentos laterales en el genovalgo se estiran y los ligamentos colaterales mediales se contraen. Al revés, si nosotros tenemos un genovaro, los ligamentos mediales son los que se contraen y los ligamentos laterales son los que se van estirando. Entonces, nosotros vamos a tener también producciones de tipo de lesiones. Vamos a tener lesiones en valgo, lesiones en varo, lesiones anteroposteriores, lesiones rotacionales, lesiones por hiperextensión y por hiperflexión. Podemos combinar también estas lesiones. Podemos tener un valgo con rotación externa, por ejemplo, para lesiones del ligamento cruzado anterior, lesiones en varo con rotación interna para lesiones del ligamento cruzado posterior. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Cuando nosotros vamos a hablar con los pacientes, y la anamnesis es muy importante en este sentido, cualquier lesión en valgo más rotación externa, nosotros vamos a tener que lesionan o distienden las estructuras mediales. En cambio, varo más rotación interna, tenemos lesiones del compartimento lateral. Aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, fíjense esta chica que tiene una desviación en valgo de la rodilla. Entonces nosotros vamos a tener una lesión de las estructuras mediales. Hay otros pacientes que van a tener este tipo de lesiones donde podemos tener un sinfín de lesiones en la parte anteroposterior, lateral o medial, que son lesiones que pueden ser de mucha gravedad, como las lesiones multiligamentarias. Entonces, una clasificación bastante sencilla son las lesiones de los ligamentos. El grado 1, que es leve, roturas de las fibras superficiales, donde la clínica es dolor leve, tumefacción. El grado 2 es un grado más moderado, rotura completa en profundidad. Obviamente el dolor es más intenso, hay tumefacción. Muchas veces se llega a ver la equimosis por la ruptura de los vasos superficiales. Y un grado 3 que es el grave, donde hay una ruptura completa en profundidad hacia la periferia. El dolor es mucho más intenso, la inestabilidad de las rodillas intensa,
y el hematoma puede causar también derrames articulares. Cuando nosotros vamos viendo las lesiones de los ligamentos, especialmente de los ligamentos colaterales, podemos asumir que son fuertes impactos que van a lesionar los ligamentos. Entonces, estas lesiones muchas veces son superficiales y en otros casos son totales. Entonces, deja una inestabilidad de la rodilla, dependiendo si es una lesión del ligamento colateral medial, colateral lateral, del ligamento cruzado anterior o del cruzamiento posterior. Y como les había dicho, se puede identificar, perdón, creo que, ahora sí. Se- perdón, ¿se está compartiendo o no la pantalla? Está en pantalla negra, doctor. Ya, gracias. No sé qué toqué, pero toqué. Ah, ahora sí. Muy bien, ahora se debe volver a ver, ¿no? Entonces, la sumatoria de estas lesiones también nos puede identificar tipos mixtos, lesión del colateral medial con el cruzado anterior, cruzado posterior, etc. El examen clínico siempre es crucial. Nosotros hemos hecho una anamnesis donde vamos a saber si el paciente se ha lesionado en un partido de básquet, de vóley, en la calle, resbalándose, cayéndose en una alcantarilla, un accidente en bicicleta, en moto, un atropellamiento. Entonces, son un sinfín de situaciones en las que pueden pasar. Los antecedentes de enfermedades articulares también son importantes. Pacientes que tienen artritis, artrosis y que tienen además un trauma a nivel de la rodilla, claramente va a ser mucho más complicado el tratamiento. Dentro de la inspección siempre nos vamos a fijar en el eje longitudinal del fémur y de la tibia. Dentro de la palpación siempre tenemos que ver el signo del choque rotuliano para saber si hay derrame. Si nosotros vamos a encontrar un cuadro inflamatorio, cuando hagamos una punción, vamos a encontrar que tenemos un líquido cristalino, muchas veces un poco turbulento, pero nada más. En cambio, si es un choque traumático, podemos encontrar sangre. La presencia de sangre nos refiere que algo se ha roto dentro de la rodilla. Eso es una hemartrosis. Pero si tenemos una lesión traumática de tiempo, que ha tenido un hematoma, eso es un caldo de cultivo y posteriormente el paciente puede desarrollar una artritis séptica. Se puede contaminar e infectar ese coágulo. Entonces, cuando nosotros vamos a ir viendo, siempre vamos a determinar las lesiones meniscales. Por ejemplo, este paciente que vemos acá tiene una lesión del ligamento colateral medial. Y fíjense cómo nosotros hacemos una maniobra en valgo y prácticamente la rodilla se abre. Hacemos una maniobra de Lachman y podemos evidenciar que hay una lesión ligamentaria del colateral medial y del ligamento cruzado anterior. Entonces, es importante que nosotros sepamos hacer las maniobras, porque es un cajón anterior positivo. Entonces, tenemos dos lesiones en este paciente. Podemos tener también las maniobras del cajón. ¿Eh? Ahí identificamos cómo la rodilla tiene un Lachman positivo. Prácticamente se sale en la rodilla cuando nosotros hacemos la traslación anterior de la rodilla, ¿no? Ahora, ¿qué puede ocasionar esto? Fíjense que muchas veces podemos exagerar en el tratamiento que nos vamos a ver. Fíjense cómo la rodilla se tuerce bruscamente hacia atrás y eso claramente, mínimamente ha lesionado el ligamento cruzado anterior, el posterior, probablemente los laterales están estables. O pacientes que no tienen una buena técnica. Fíjense cómo está hiperextendiendo este paciente hasta que se rompe, ¿no? Tiene una rotura del ligamento cruzado posterior. Entonces, nosotros tenemos que ir evidenciando las lesiones que vamos a ir viendo. Dentro de las funciones del ligamento cruzado anterior, es el restrictor primario más importante del desplazamiento anterior del tibia en un 90%. Otro 10% lo da los meniscos y la cápsula articular. Es un restrictor secundario de la rotación tibial, especialmente externa. Puede soportar fuerzas valgizantes y varizantes que pueden superar incluso hasta los 20% del fallo máximo. Y las fibras soportan hasta un 20% de estiramiento antes de romperse totalmente. Ok, entonces cuando nosotros vamos a examinar, tenemos que nuevamente ver eso. Cruzado anterior limita el desplazamiento posterior del fémur sobre la tibia y sobre todo en mecanismos de hiperextensión.
El ligamento cruzado posterior evita el desplazamiento anterior del fémur sobre la tibia. Los colaterales tibiales y peroneos o medial y lateral mantienen la estabilidad lateral de la rodilla. Entonces, nosotros tenemos que ir evidenciando. Ya hemos hablado esto de los ligamentos cruzados, el signo del tejón anterior, cruzado posterior, el signo de Lachman, signo de Godfrey, signo de Ritter. Hay muchas opciones para que nosotros podamos ir valorando. Y los ligamentos colaterales con la maniobra de valgo o del bostezo tenemos para examinar y dar un buen diagnóstico. Donde el paciente siempre viene con dolor articular en la rodilla. Puede ser por un traumatismo, puede ser por un movimiento brusco, un valgo forzado, un golpe, un accidente de tránsito, como les decía. El derrame articular se va a producir generalmente después de las 6 horas de producido el trauma, ya sea por un líquido inflamatorio o por la hemartrosis. El paciente tiene incapacidad para extensión total de la rodilla o cuando flecta más de 90 grados, el paciente también tiene dolor cuando generalmente tenemos derrames articulares. Cuando hay lesiones meniscales, el paciente siente su rodilla trabada, atrapada. Entonces es porque un segmento del menisco está bloqueando la rodilla. Como les decía en la clase anterior, nosotros vamos a ver estas radiografías. Si nosotros no sabemos qué pedir, podemos confundir una radiografía simple con una radiografía mismo paciente, misma lesión, ¿no? Entonces tenemos una lesión sumamente importante del ligamento colateral medial. Entonces, el tratamiento va a definir del tipo de lesiones que nosotros tenemos. En grado 1 probablemente es un analgésico, antiinflamatorio, un vendaje de protección y posteriormente fisioterapia. Un grado 2 va a necesitar más tiempo de inmovilización. Generalmente utilizamos unas rodilleras con unas garras laterales, analgésicos, hielo y fisioterapia. Pero en aquellos pacientes que tienen una rotura total, ya sea a nivel del centro del tendón o una avulsión con el hueso, vamos a necesitar generalmente reconstruir esos ligamentos. En pacientes ancianos, cuando tenemos este tipo de lesiones y no podemos reparar, directamente pasamos a una prótesis de rodilla, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cirugías que nosotros hacemos, ¿no? Vamos a identificar, hacemos las incisiones, hacemos el paso de los ligamentos, tenemos que dominar la anatomía, porque según eso nosotros vamos a poder identificar cuáles son las estructuras. Lo podemos hacer con ayuda del artroscopio, pasamos los injertos, en este caso estamos pasando el ligamento cruzado anterior, fíjense que hemos elaborado un túnel, estamos utilizando tendones de la pata de ganso para reconstruir esos ligamentos. Y en este otro hacemos también el uso de ligamentos de cadáver a los injertos, porque nos resulta mucho más fácil, disminuimos el tiempo quirúrgico y los resultados a la larga son bastante buenos, ¿no? Entonces, tenemos que saber. Ahora, hay una tríada que es bastante importante que se les conoce, que es la tríada de O'Donoghue, llamada también hace tiempo tríada desgraciada o tríada infeliz, una lesión muy compleja de la rodilla. Hace 20 años, cuando yo me formé, tener este tipo de rodilla era abandonar totalmente la práctica deportiva. Ahora, actualmente nosotros podemos reconstruir perfectamente con tendones nativos o con tendones cadavéricos y obviamente el tiempo de recuperación es largo, pero los pacientes pueden lograr llegar incluso a un nivel competitivo previo al que tenían antes de la lesión. Entonces, cuando hablamos de la triada de O'Donoghue, tenemos rotura del ligamento colateral interno, rotura del ligamento cruzado anterior y rotura del menisco interno. Entonces, se lastiman las estructuras internas. Se provoca como consecuencia traumatismo sobre la rodilla. Normalmente se da predominio de pacientes jóvenes. Ahora las mujeres están haciendo mucha más actividad física que los hombres, entonces podemos encontrar tanto en varones como en mujeres, ¿no? Entonces, ligamento cruzado posterior, anterior, es así como cosechamos los tendones, ¿no? Cosechamos los tendones, los unimos, les hacemos un doblez, suturamos con cirugías de alta resistencia, hacemos la artroscopía, retiramos los ligamentos nativos y vamos a hacer perforaciones, túneles para que nosotros podamos introducir esos tendones y al cabo de 6, 8 meses ese tendón se ligamentiza. Entonces es sumamente importante. Tenemos que tener claras las fechas. Una fecha de
inflamación, que es el primer mes, una fecha de ligamentización, donde el tendón que nosotros hemos retirado, por la acción de la sinovial que le va aportando vasos sanguíneos, lo va ligamentando a ese tendón y lo convierte en un, perdón, no, sí, lo va ligamentizando y convierte el tendón en un ligamento con la misma estructura de los ligamentos. Entonces, además de eso, nosotros también podemos tener lesiones del menisco. Ustedes recuerdan que el menisco medial tiene la forma de una C, el menisco lateral es casi circular y vamos a ver que son lesiones muy frecuentes en la rodilla. Como cirujano de rodilla les puedo decir que prácticamente es el pan de cada día ver lesiones meniscales en este tiempo, porque los deportes son mucho más frecuentes incluso en el colegio, después del colegio. Ahora, el famoso parkour, que es saltar de un lado a otro, el grado de impacto hace que se lesionen los meniscos. Y en pacientes ancianos de la tercera edad, nosotros vamos a ver que también se produce por problemas de tipo degenerativo. Siempre tenemos que ver los mecanismos de lesión. Generalmente son fuerzas rotacionales, con el pie fijo y lo que rota es el fémur rompiendo las lesiones. Entonces, ya habíamos hablado de esto, vamos a recorrer un poquito. Varo forzado más rotación externa, también podemos mencionar las estructuras mediales como el menisco medial, ¿no? Entonces nosotros tenemos un varo, el ligamento colateral lateral se puede estirar, pero claramente hay una zona de fricción a nivel del menisco interno. Valgo forzado más rotación interna, lesiones del menisco externo. Entonces, es así como se ven estos meniscos. Nosotros tenemos los meniscos laterales, meniscos mediales, tiene la forma de una C, tiene la forma de una O. Vamos a ver en la vista anterior, es así como se ven, cómo nosotros podemos evidenciar por la vista posterior para que eh, tengamos claras las funciones también del menisco, que son amortiguadores de cargas, funcionan verdaderamente como unos amortiguadores de autos, dan y aumentan la profundidad de la superficie articular, reparten las cargas y un tema no menos importante es que reparten el líquido sinovial que va a nutrir las células del condrocito por imbibición, ¿no? Esta es una imagen que me encanta, es una imagen de Arnowski, él hizo unos estudios y determinó que la fuerza que va a soportar estos meniscos incluso puede llegar a soportar una carga de 1 tonelada. Entonces, para que ustedes puedan reconocer, el menisco lateral tiene la forma de una O, el menisco medial tiene la forma de una C y tienen algunas características. El menisco medial tiene más espacio entre los cuernos anterior y posterior, lo que lo vuelve mucho más rígido. Al ser más rígido, tiene más lesiones por el mecanismo de rotación. En cambio, el menisco medial o lateral, perdón, tiene menos disminución o menos distancia entre los cuernos. Eso lo vuelve mucho más flexible y menos lesiones a nivel del ligamento colateral lateral. Entonces, la etiología, hemos visto, pueden ser traumáticas, rotación externa, flexos, un sinfín de situaciones, degenerativa en las sanciones. Podemos tener también defectos congénitos. Significa que el menisco discoide tiene la forma de un plato, que no tiene esa hendidura a nivel de la parte central y vamos a tener rotaciones con el pie fijo en la mayor parte de las veces. El paciente acude a nosotros por dolor a nivel de la rotación o compresión, bloqueo articular, derrame articular repetitivo y cuando nosotros hacemos las maniobras son positivas. Cuando queremos unirnos de alguna otra imagen, podemos poner una resonancia magnética. La resonancia magnética es el gold estándar para diagnosticar este tipo de lesiones. No es ni la radiografía, ni la tomografía, mucho menos la ecografía. Así que cuando tenemos dudas, pedimos una resonancia magnética. En mis tiempos también se hacía algo que se llamaba la artrografía. Esta es una tomografía. Nosotros colocábamos aire y fíjense cómo el aire se ubica en las lesiones de los meniscos. Pero ya el advenimiento de estas técnicas nos ha mostrado que podemos evidenciar los ligamentos colateral lateral, colateral medial, cómo se ven las fisis, cómo se ven los ligamentos, cómo se ve la grasita que nosotros tenemos en la rodilla. Y aquí podemos evidenciar una lesión meniscal longitudinal. Aquí una lesión en sacabocados y para eso nos sirve. Y también tenemos que conocer la forma de las lesiones. Tenemos un menisco normal,
tenemos una lesión longitudinal que va a abarcar toda la longitud del menisco. El menisco en asa de balde se llama asa de balde porque es como la taza del baño. Cuando nosotros nos sentamos, está echadita, bien, no molesta al paciente, pero esto se puede levantar por acción del líquido y esto queda bloqueando la rodilla. Podemos tener lesiones tipo colgajo, lesiones transversas como, o radiales también se llama, con los radios de una bicicleta. Estas probablemente son las más inestables que nosotros tenemos a nivel del menisco. Y como les decía, hace 20 años, 25 años, cuando mi profesor veía ese tipo de lesiones, lo que hacía era sacar todo el menisco. Ahora se trata de recuperar. Se sabe que el menisco es sumamente importante, entonces tratamos de preservarlo a toda costa. Esta es una clasificación de Arnowski. Fíjense que él hizo un estudio angiográfico, inyectó por las arterias un material de contraste y determinó que el menisco tenía una zona roja donde llega bastante sangre y cuando las lesiones son en esta zona sabemos que va a cicatrizar. Tenemos una zona roja blanca donde disminuye potencialmente los vasos sanguíneos y esta zona tiene un chance de 50-60% de cicatrizar. Y la zona blanca, donde si hay lesiones en esta, es imposible que nosotros podamos hacer algún tipo de sutura porque sabemos que como no llega sangre, eso no va a cicatrizar jamás. Entonces, nosotros podemos hacer el tratamiento de tipo conservador, podemos hacer una meniscoplastía, sacar un pedazo del menisco, sutura meniscal, que es lo que se busca en todos los pacientes, reemplazos meniscales o trasplantes meniscales. Estos reemplazos meniscales están haciéndose con injertos sintéticos que no están teniendo muy buenos resultados a la fecha. Y el trasplante meniscal, que son cirugías muy caras, estamos hablando de por lo menos $20,000, porque conseguir un menisco seco de un paciente cadavérico es bastante costoso. En Bolivia no se ha realizado hasta ahora ninguno. Cuando nosotros hablamos de lesiones meniscales, ustedes tienen que hacer el signo de McMurray, el signo de Apley, el signo de Bragard. Eso lo hacemos en el consultorio con pacientes, porque cuando lo hacemos de esta forma es muy difícil de explicar. Entonces, cuando nosotros vamos a tener estas lesiones meniscales, también lo hacemos por artroscopía, llenamos de agua las rodillas, utilizamos una cámara para identificar las lesiones y nosotros, si tenemos lesiones meniscales, podemos comer simplemente ese tipo de lesiones. O podemos también suturarlas. Otra parte importante de la rodilla son los condrocitos. El cartílago articular, que está rodeado de una matriz de condrocitos, que tiene la función de transmitir la carga y realizar el movimiento. Tiene un bajo coeficiente de fricción. Pero cuando nosotros le damos una carga excesiva a las rodillas, también se va lesionando el cartílago. Este es un cartílago sano y nosotros podemos tener, dependiendo las capas que vayan lesionando, lesiones parciales, hasta llegar al hueso subcondral donde tenemos lesiones del cartílago completo, un grado 4. Esta es la clasificación de Outer Bridge se escribe. Un grado 1 es un reblandecimiento del cartílago, un grado 2 ya hay lesiones erosivas, un grado 3 afecta el 50% del grosor del cartílago, pero no llega al hueso, y el grado 4 sí llega hasta tocar el hueso subcondral. Esta es la clasificación de la ICRS, es un poco más compleja, pero con la de Outer Bridge estamos más contentos. Ahora vamos a hablar de algo que es sumamente importante y que probablemente algún tiempo vean en sus provincias, que es el síndrome compartimental. Este síndrome compartimental nosotros lo vamos a tener también bastante frecuente, en las lesiones que se dan por un aumento de la presión tisular en el compartimento osteofacial, ¿no? Que puede ocluir la articulación a nivel de los vasos distales. Podemos tenerlo a nivel de la pierna, a nivel del fémur, a nivel del antebrazo o a nivel del brazo, ¿no? Fíjense, este caso es un aumento grande, brusco de volumen con flectenas serosas, que si nosotros no hacemos algo, eso puede llegar a comprometer la circulación del paciente y muy probablemente tengamos que amputarlo. Entonces, la etiología pueden ser por
efectos que van a provocar una disminución del compartimento. En esos casos tenemos vendajes o yesos muy compresivos que van a afectar la circulación. Estamos dañando de afuera hacia adentro las zonas y que nosotros vamos a ir evidenciando que hay una disminución perfusión y el dolor no cede con los analgésicos. Podemos tener quemaduras por congelamiento o también quemaduras por fuego. Fíjense que eso va a producir una lesión a nivel de la piel, esa piel se vuelve poco elástica y al ser poco elástica va a disminuir el flujo sanguíneo. Cierren con recto de celdas aponeuróticas, entonces nosotros tenemos que suturar adecuadamente las lesiones. Por eso es importante que ustedes siempre conozcan anatomía. Vamos a tener las que provocan un aumento del contenido del compartimento desde adentro hacia afuera. Podemos tener el edema posisquemia cuando utilizamos manguitos de isquemia por mucho tiempo mayor a las 2 horas. Edema que va a solucionarse con disminución del flujo. Hacemos fisioterapia, ayudamos a que vaya mejorando esa circulación. El edema resultante de un traumatismo, de una quemadura, de una reperfusión posisquémica también es importante. Los hematomas primitivos en pacientes que son hemofílicos o que están en tratamiento con anticoagulantes. Cualquier golpe puede hacer que la rodilla, la pierna, el muslo, el brazo sangre. Y como no tenemos un factor de coagulación, entonces eso va a seguir aumentando el volumen y puede ser un síndrome compartimental. Envenenamiento por mordeduras, especialmente algún tipo de víboras que tienen anticoagulantes a nivel y que se inyectan en el sistema circulatorio, va a producir también ese tipo de lesiones. Infusiones intracompartimentales accidentales de líquido. Entonces, las fracturas más frecuentemente asociadas con síndrome compartimental son las de la tibia, antebrazo y especialmente el codo en los niños, doctores. Así que siempre paren las orejas cuando vean un niño con una fractura de codo. El hecho de que una fractura sea expuesta, como es este caso, no significa que los otros compartimentos no puedan hacer un síndrome compartimental. Eso que les quede muy bien, muy claro. Muchas veces podemos tener una fractura expuesta y tener también añadido un síndrome compartimental. Entonces, lo que pasa, este es un pequeño algoritmo, hay un aumento del volumen compartimental, eso aumenta la presión, tisular, va a haber una disminución de la presión capital, eso va a causar isquemia muscular, isquemia nerviosa, la isquemia nerviosa va a causar necrosis muscular, fibrosis, contractura y nos va a llevar a un síndrome compartimental. La isquemia nerviosa también va a afectar los nervios, eso produce una necrosis, va a tener el paciente inicialmente parestesias, anestesias y parálisis, también forman parte de un síndrome compartimental. Entonces, no es un chiste cuando empieza a aumentar de volumen la pierna o las rodillas. ¿Qué vamos a ver en la anatomía patológica? Macroscópicamente observamos palidez, edema, inflamación del segmento que estamos revisando y microscópicamente podemos encontrar degeneración muscular. Por falta de irrigación vamos a tener que las células de los nervios, del músculo, se van degenerando y muriendo. Tejido colágeno fibroso que no permite la elasticidad y la buena curación a nivel de los tejidos lesionados. Esto es algo sumamente importante. La clínica es bastante importante para determinar un síndrome compartimental. Y probablemente está subrayado de rojo el dolor, porque es un cuadro que nosotros lo podemos medir. Generalmente es intenso, que no cede con analgésicos, incluso con analgésicos como la morfina. Entonces la presión tisular es tan fuerte que el paciente está gritando y gritando de dolor. Entonces, vamos a tener parestesias o hiperestesias, pulsos periféricos disminuidos, pero no es lo más importante. Muchas veces podemos tener pulsos periféricos normales y el paciente ya tiene un síndrome compartimental. Entonces, normalmente nos tenemos que basar en eso. El trauma, el aspecto de la lesión, el dolor, la parestesia y pulsos periféricos, ¿no? Pueden aparecer leucocitos en los hemogramas, aunque es un parámetro bastante inespecífico. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a definir
la clínica en aquellos pacientes que realizan mediciones intracompartimentales y que alcanzan valores mayores o iguales a 30 milímetros de mercurio. En muchos de los hospitales no tenemos esos medidores intracompartimentales, pero nosotros sabemos que una presión normal intracompartimental en el fémur, en la tibia y el brazo va de 10 a 20 milímetros de mercurio, que es lo que se considera normal. Una presión intracompartimental entre 35 y 40 puede ser indicación de una fasciotomía. ¿Qué es la fasciotomía? Un corte de todo el espesor del compartimento que esté siendo afectado, como en la tibia, en el fémur o en el antebrazo. Generalmente se puede hacer un tratamiento de tipo conservador, pero si esto pasa a las 8 horas, la indicación de una fasciotomía es sumamente importante. Podemos prevenir eso y lo fundamental es que nosotros sepamos identificar y sepamos las causas que pueden llevarnos a un síndrome compartimental. Historia clínica y exploración siempre completas, doctores. No tengan flojera hacer una buena indicación, una buena profilaxis en cuanto a la historia clínica. Si hay algo que está apretando ese segmento, lo quitamos. Si es un yeso, si es un vendaje, entonces nosotros lo quitamos. Podemos hacer fasciotomías cuando esos casos sean severos, pero siempre tenemos que vigilar al paciente por lo menos 48 horas. Pulso, movilidad, el dolor, drenaje venoso. Cuando hay alteraciones de estos parámetros, podemos hacer una presión intracompartimental. El tratamiento, como les decía, es hacer fasciotomías. Son incisiones que son profundas que van a liberar la fuerza de los compartimentos. Entonces, el paciente disminuye el dolor y la perfusión vascular va a irrigar todas las lesiones isquémicas que nosotros estamos. Entonces, eso es lo que queremos transmitirles el día de hoy, doctores. Si tienen alguna duda. Muy bien, creo que no hay ninguna duda.